Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias, Michael. Realmente me siento muy privilegiado por esta invitación. No solo tengo el privilegio de compartir algunas exposiciones, compartir de la palabra de Dios, sino también el privilegio de poder sentarme a escuchar. Va a ser de gran bendición las exposiciones que va a estar compartiendo el pastor Dan Galardi, así que doblemente privilegiado poder compartir la palabra y sentarme también a aprender estos 2 días. Y bueno, como acaba de presentar Michael, en esta noche en primer lugar queremos hablar de qué es el Evangelio. Y quisiera comenzar diciendo esto. Un padre de la iglesia, un hombre que escribió hace muchos siglos, dijo que el hecho central de la fe cristiana y de toda la historia humana es la encarnación de Jesucristo. Este hombre, Atanasio, dijo que la presencia de Dios en medio de la humanidad, de Dios hecho hombre, era el punto central de la historia de la humanidad. Y cuenta un historiador que Atanasio comparaba esta venida de Dios en su Hijo Jesucristo a la visita de un emperador en una ciudad. Decía él que un emperador decide visitar una ciudad y la toma por residencia. Vive en una de las casas de esta ciudad. El resultado es que no solo esa casa, sino la ciudad entera recibe un honor y una protección especial por la presencia del emperador, allí en medio. De tal manera que los bandidos no se atreven a atacarla. De igual modo, continúa diciendo Atanasio, el monarca del universo ha venido a visitar nuestra ciudad humana, viviendo en una de nuestras casas, y gracias a su presencia en Jesús, todos nosotros quedamos protegidos de los ataques y artimañas del maligno. Ahora, en virtud de esa visita de Dios en Jesucristo, somos libres para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Hermanos, creo que todos estamos conscientes de la importancia del Evangelio. Y Evangelio es una palabra que ha llegado a ser muy común. Bueno, pensamos especialmente en el apóstol Pablo diciendo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Pero en realidad, cuando pensamos en qué es el Evangelio, vamos a ver que la palabra y el concepto en nuestros días ha llegado a ser muy ordinario y muy común. Por ejemplo, evangélico es una palabra que hoy en día se utiliza para referirse, podríamos decirlo, a toda persona que lleva una Biblia debajo del brazo, ¿o no? ¿Ven a alguien en la calle, lleva una Biblia y qué dicen las personas? Ese es un evangélico. ¿Notan el uso tan ordinario de la palabra? Tan común, tan ya diluido. Hoy en día se habla de diferentes evangelios, utilizando esta importante palabra para describir y no para asignar algo. Por ejemplo, hoy en día se escucha acerca del evangelio de la prosperidad, se escucha acerca del evangelio de la liberación, y también se creó un término despectivo con la palabra evangelio, y es la palabra evangelicalismo. No sé si usted la ha escuchado, pero evangelicalismo es una palabra que señala al grueso de iglesias cristianas, sin distinción alguna. Y en algunos contextos incluso se utiliza despectivamente. Y eso, creo, es lamentable. Nos muestra, de hecho, cuán diluido está el concepto del evangelio. Y aunque hablamos mucho, utilizamos mucho esa palabra, en realidad el concepto ha caído en un gran deterioro. Es claro entonces que nosotros necesitamos definir evangelio para que todos hablemos el mismo lenguaje. El asunto, en primera instancia, es que el evangelio no es de origen humano, tal y como la Biblia misma lo define.
El evangelio no es de origen humano, por lo tanto, en primera instancia deberíamos decir que es el evangelio de Dios. Y eso, por supuesto, de paso quiere decir que el único con autoridad para definir qué es el evangelio es Dios. Noten, por ejemplo, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, los versículos 6 al 12. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 12. El apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, y él tiene el cuidado de decir lo siguiente: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, termina Pablo diciendo esto, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso lo podemos comparar con lo que el mismo apóstol dice en Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2. Allí el apóstol dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. De esta manera, si es que queremos llegar a un acuerdo de qué es el evangelio y a una definición autoritaria, Dios mismo es quien debe definir el evangelio. Y eso precisamente es lo que Dios ha hecho en las sagradas escrituras. Déjeme decir algo, como punto de partida entonces: quien define el evangelio es Dios. Y eso le pone un tono teocéntrico al evangelio y no antropocéntrico, como ha llegado a ser definido en nuestros días. ¿Me explico? En nuestros días, cuando oímos la palabra evangelio o cuando se habla de evangelio, el punto de partida es el hombre y no Dios. Es, por eso digo, antropocéntrico en nuestro contexto actual, pero la Biblia comienza diciendo que el evangelio debe ser definido teocéntricamente, es decir, comenzando por Dios. Porque Dios mismo dice que es su evangelio, es el evangelio de Dios. Hablar entonces del evangelio no es, como algunos piensan, algo sencillo. Y no me malentiendan. Por supuesto, el evangelio en sí mismo es claro y conciso. No hay que complicar el evangelio, estoy de acuerdo. El mensaje del evangelio es sencillo, es claramente entendible por todos los hombres. Pero lo que quiero decir es esto: el marco en el que se anuncia en la Biblia el evangelio es muy amplio. Es decir, la Biblia define el evangelio en el marco completo de la historia sagrada. E incluso, ¿saben?, en el marco completo de la historia humana. Es decir, para entender el evangelio, nosotros debemos enmarcarlo en el mensaje completo de las sagradas escrituras, y no en un versículo por aquí o en un versículo por allí. Ignorar esto ha llevado a muchos a reducir el evangelio a un bonito mensaje, pero también ha llevado a otros a destrozarlo por medio de malas interpretaciones. Ese es el caso, como ya mencionamos, de aquellos mal llamados evangelio de la liberación, evangelio de la prosperidad o cualquier otro evangelio que en definitiva no es evangelio. Un
buen punto de partida para comprender qué es el Evangelio, según la Biblia, es dar una mirada a los Evangelios. Porque precisamente llevan ese nombre porque muestran el punto central del Evangelio de acuerdo al mensaje bíblico. Así nos lo indica Marcos. Miren su Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 1, un versículo muy cortico. Pero note cómo los mismos evangelistas nos van dando un marco acerca del Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice el evangelista: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio, diciéndonos que aquí comienza la narración acerca del Evangelio de Jesucristo. Otra vez teocéntrico, ¿notan? Jesucristo. Y claro, aclara, coloca ahí un punto seguido, una aclaración, una nota donde afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿el Evangelio tiene que ver con quién? Con Dios, particularmente con Jesucristo, que es el Hijo de Dios. No podemos definir el Evangelio desde otro punto. Ese es el punto de inicio. Cuando usted mira lo que Marcos pone a continuación, y no lo vamos a hacer ahorita, lo que encontramos es que Marcos empieza a hablarnos del ministerio de Juan el Bautista, versículos 2 al 8, y luego del ministerio de Jesús mismo, versículo 9 del capítulo 1 hasta el final del Evangelio. De manera que es claro que el Evangelio tiene que ver con Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y también con una visita oficial de Dios. Repito, el Evangelio tiene que ver con una visita oficial de Dios en la persona de su Hijo. Es Dios visitando a los hombres. ¿En quién? ¿O a través de quién? ¿En la persona de quién? De su propio Hijo. Miren, es una visita oficial. Y ya que es una visita oficial, requiere de un heraldo. Requiere de alguien que venga antes, prepare el camino y anuncie esa venida. Cuando digo oficial, me refiero a que esa visita es la visita de alguien con autoridad, de un rey. A eso nos referimos con una visita oficial. Por eso, Marcos comienza su evangelio diciendo que es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Note, el Hijo de Dios. Y acto seguido dice que viene un heraldo, viene alguien anunciando esa venida, preparando esa venida para que luego sí llegue el Hijo de Dios. Este contexto real también es evidente al comienzo del evangelio de Mateo. Observen su Biblia, Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Aunque las palabras son diferentes, el concepto detrás es el mismo. Mateo comienza de esta manera: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Otra vez, ¿por dónde comienza Mateo? Por Dios, por Jesucristo. Y dice que ese Jesucristo es hijo de David. Esas palabras, esa expresión coloca el evangelio de la misma manera como veíamos en Marcos en un contexto real, en un contexto de una visita oficial. Es la visita del Rey del Universo en la persona de su propio Hijo. De manera que el evangelio tiene que ver con Dios visitando a los hombres en la persona de su Hijo, que es, de acuerdo a Mateo, el hijo de David, pero también el hijo de Abraham. Noten aquí que reino, hijo de David, y promesa, hijo de Abraham, se juntan en el evangelio. Hay un concepto real y hay un concepto de promesa. El reino prometido a David y la promesa de una gran nación hecha a Abraham
se juntan en el Evangelio de Jesucristo. En este sentido, un texto fundamental del Antiguo Testamento para definir evangelio es Isaías capítulo 40. Vamos a ese texto. Isaías capítulo 40. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Que el evangelio es el evangelio de Dios. Eso quiere decir que solo Dios puede definirlo, pero también quiere decir que el evangelio debe ser teocéntrico. Debe partir de Dios, debe tener a Dios en el centro. Y de acuerdo a cómo los evangelistas comienzan cada uno de sus libros, el evangelio tiene que ver con una visita oficial de Dios en la persona de su Hijo. Isaías capítulo 40, versículos 1 al 11. Dice lo siguiente: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y sabemos que los evangelistas citan este texto, ¿no? Refiriéndose a Juan el Bautista. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y escuchen estas palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuál es el ambiente de este texto? Es decir, cuando Isaías está hablando, cuando Isaías está refiriendo a esta profecía, ¿qué es lo que tiene en mente? ¿Cuál es la escena que él está formando? La escena que está formando es la venida de un rey. En la antigüedad, la llegada de un rey era anunciada por un heraldo o un anunciador que iba delante proclamando la buena nueva de la llegada del rey. Ahora, ese rey generalmente traía regalos para sus súbditos, pero incluso en otros casos traía a sus enemigos derrotados para exhibirlos públicamente. Eso es lo que Isaías tiene en mente cuando habla este texto. Observen Isaías capítulo 52, versículos 3 al 10. En el mismo sentir, utilizando la misma figura. Otra vez Isaías entonces dice lo siguiente, Isaías capítulo 52, versículos 3 al 10. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas
del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, escuchen el anuncio que trae este heraldo, el anuncio es este: tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Los dos textos que hemos leído de Isaías y sus citas en los evangelios dan claro testimonio que en la persona de Jesús aquellos buenos anuncios han llegado a su cumplimiento. Entonces, en Jesús, el buen anuncio del reino de Dios viniendo a los hombres se cumple. De manera que el evangelio no es solo esa buena noticia. El evangelio en sí es la persona que viene a cumplir esos anuncios. Por eso, el evangelista nos dijo principio del evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1, que puede ser traducido así: así comenzó el evangelio, que es acerca de Jesucristo. En otras palabras, cuando Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo, esa expresión de Jesucristo significa que el evangelio tiene como contenido, tiene como cumplimiento la persona misma de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el evangelio entonces es el anuncio de que el reino de Dios ha venido en la persona de su Hijo. Sin Jesucristo entonces no habría evangelio. Resumiendo hasta acá, entonces, el evangelio es el evangelio de Dios. Es acerca de Dios. Dios lo define, pero además el evangelio es teocéntrico. Por eso entonces estamos diciendo que el evangelio anuncia la venida del reino de Dios. ¿Notan dónde está el centro? No en el hombre, sino en Dios. ¿Y cómo es que Dios trae su reino? Lo trae en la persona de su Hijo, el Hijo del Rey. Él mismo viene a cumplir el evangelio. Sin embargo, cuando ampliamos el contexto de estas declaraciones en los evangelios, notaremos que esta buena noticia, este evangelio que anuncia la venida del reino de Dios, connota en una terrible advertencia. Claro, qué bueno que el rey viene, pero eso implica algo terrible. Miremos las palabras de Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En otras palabras, el que viene es ¿quién? El Hijo de Dios. Es engendrado por el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Y darás a luz, versículo 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy en el tono de lo que leíamos en Isaías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. Es el Rey,
en la persona de Jesucristo. Es el reino venido en Jesucristo. Ahora, el punto acá en Mateo es que este rey viene con relación al pecado. Ahora, claro, aquí está la connotación de ese reinado para nosotros los hombres. El reinado debe definirse teocéntricamente, Dios como punto de partida. Pero claro, tiene que ver con los hombres. Pero notan en qué sentido el evangelio, el reino de Dios, se cruza con nosotros. Es con relación al pecado. Con relación al pecado. Jesús, el Hijo de Dios, Emmanuel, viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Y déjenme hacer una aclaración, hay como un paréntesis. Note que Mateo no dice que viene a salvarnos por causa del pecado. Eso es cierto, hermanos. Y la Biblia lo enseña, es decir, que la venida de Cristo y la muerte de Cristo fue por causa de nuestros pecados, ¿cierto? Y fue para librarnos de la paga del pecado. De eso voy a hablar algo mañana. Pero no es lo que está diciendo Mateo. Noten que Mateo dice es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el pueblo de Dios tiene un terrible problema, un terrible enemigo que se llama pecado. Y sabe, no lo podemos derrotar. Tiene que venir el rey a derrotar a ese enemigo para que seamos salvos del pecado, para que el pecado sea derrotado. Y en la Biblia eso tiene una connotación muy amplia que no voy a nombrar ahorita, espero mañana hablar al respecto. El punto es este: cuando la Biblia entonces relaciona el evangelio al hombre, lo relaciona en la connotación del pecado. Por eso, cuando aparece Juan el Bautista, su mensaje es el siguiente. Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo... Recuerden que Juan es el heraldo, es el que viene antes del rey, anuncia la llegada del rey, prepara a ese pueblo para el rey. Y mira el mensaje de él, es el siguiente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, el mensaje para los hombres, ¿cuál es? Arrepentidos. Y bueno, viene una ampliación de eso. El versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Otra vez, versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y el versículo 10 da una sentencia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El rey viene en su hijo. El hijo del rey viene a la tierra. El reino de Dios ahora está entre los hombres. ¿Y sabe qué va a pasar con los hombres? Un juicio. El hacha ya está puesta. Un juicio por causa del pecado. Por eso es bueno decir que aunque el evangelio es una buena noticia, comienza con una mala noticia. Pero déjeme poner esto en contexto. Porque cuando hablamos de pecado y hablamos de arrepentimiento, generalmente pues pensamos en nuestros pecados, pensamos en cosas pequeñas, livianas, en sí, yo soy pecador y necesito un salvador. No, aquí la connotación es más amplia, porque estamos hablando de un reino y un rey. Piense en qué tipo de pecado entonces
se está hablando? Cuando la connotación es de un reinado, de un gobernante y de unos súbditos. El mensaje de Juan entonces es conciso, pero contundente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ante la venida del reino de Dios, solo queda una alternativa para el ser humano: el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, como dije, implica pecado. El pecado se refiere a una actitud correcta frente a una transgresión cometida. Pero la mención del reino de los cielos o del reino de Dios señala ese pecado como una traición. Si lo colocamos en ese contexto de reino, entonces no estamos acá hablando de pecado como mentira, de pecado como adulterio, de pecado como no amar al prójimo, sino el pecado en una relación directa con Dios. Pero Dios como Rey del universo. El gran pecado del hombre es que el hombre traicionó a su soberano. Es que el hombre se rebeló contra Dios. Es que el hombre le dijo no al gobierno de Dios. Claro, eso nos lleva a Génesis, a la rebelión de Adán. Pero ese es el estado de cada ser humano. Cada ser humano nace en rebelión contra Dios y toda nuestra vida es una vida de traición al soberano del universo. Entonces, la venida del rey no es en primera instancia un buen anuncio, no. Porque si usted ha cometido pecado de traición, cuando viene el gobernante, ¿qué va a hacer? Va a castigar la traición, como debe ser castigada, pena de muerte, pena capital. No merece nada más la traición que eso, la pena capital. En otras palabras, el evangelio es el anuncio de la venida del reino de Dios a los hombres. Eso es el evangelio. Es Dios ejerciendo su autoridad sobre sus criaturas rebeldes y demandando arrepentimiento y sumisión. ¿Nota eso? No es como algunos presentan el evangelio, que es Dios rogando que los pecadores vengan a Él. Es Dios demandando sumisión. Y si no te sometes, asume las consecuencias. Por eso el mensaje tan radical de Juan el Bautista y su correspondiente anuncio de juicio para quienes no se arrepientan. El apóstol Pablo también nos enseña que el evangelio es un mensaje autoritario que demanda obediencia. Romanos capítulo 1 versículo 5 dice esto: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sabe qué demanda el evangelio? ¿O qué se debe mejor demandar cuando se predica el evangelio? Obediencia. Cuando se predica el evangelio, se le está diciendo a los hombres: sométanse al rey. Jesús mismo anunció el evangelio en esos términos. Obsérvelo en Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, otra vez, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje? El mismo de Juan. Ya que el reino de Dios ha venido y el mismo rey está ahí presente, entonces lo único que corresponde a los hombres, ¿qué es? Arrepentimiento, sometimiento al rey. Y es interesante el contexto en el que lo pone Mateo. Observe los versículos siguientes, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Notan eso? O sea, ¿cómo habla Jesús? ¿Jesús está rogando? ¿Jesús está pidiendo un favor?
o Jesús está actuando como un rey. Da órdenes y los hombres obedecen. Aquí hay unos que obedecen, simplemente le siguen. Versículo 20, dejando las redes al instante le siguieron. Versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, otra vez, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Pero versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino, nota lo que predica Jesús, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué está haciendo Jesús? Sí, yo sé, sanando y haciendo milagros, pero ¿qué significa eso? ¿Acaso no significa que está ejerciendo su autoridad? Aún sobre la enfermedad, aún sobre los demonios, aún sobre la creación. ¿Notan este Jesús con la autoridad que viene? O sea, cuando Jesús vino como rey, vino a su reino. No vino a un lugar ajeno. Claro, podríamos decirlo de esta manera. La tierra es un reducto rebelde en el universo de Dios. Pero Dios no va a dejar que eso sea así. Entonces ahora viene Jesús reclamando la autoridad y el gobierno que le pertenece. Y sus milagros es una demostración de eso. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Otra vez, ¿qué vemos aquí? Vemos a Jesús ejerciendo su autoridad real, demandando arrepentimiento, comisionando a sus heraldos, porque los apóstoles que escoge, ¿qué van a hacer posteriormente? Van a llevar ese mensaje. Son los heraldos, los proclamadores del evangelio del reino que trajo Jesucristo. Y además vemos a Jesús sometiendo toda la creación bajo sus pies. En el lenguaje del Salmo 8 y de Hebreos capítulo 2, todas las cosas las pusiste bajo sus pies. Así que no cabe duda, en la persona de Jesús el reino ya está presente. Finalmente, notemos esta tremenda advertencia de Jesús a sus contemporáneos, que también es para nosotros. Mateo capítulo 21, versículo 33. Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Y creo que a la luz de lo que hemos considerado esta noche, esta parábola debe sonar de una manera especial en nuestros oídos. Dice Jesús, versículo 33, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿A quién mataron? Al hijo del dueño. Versículo 40. Cuando venga, pues, el señor de la viña, nota el título,
el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, versículo 43, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿No es acerca del reino de Dios esta parábola? ¿No es en la connotación de lo que hemos visto en el mismo Evangelio de Mateo y a la luz de otros textos de las Escrituras? ¿No es Dios visitando a los hombres en la persona de su Hijo? Sin embargo, ¿sabe qué hacen algunos hombres? Rechazan al Hijo del Rey y piensan que pueden seguir sin consecuencias. Este texto deja en claro que la venida del reino de Dios trae juicio sobre los rebeldes. Aunque Jesús dijo esta parábola contra los fariseos, en realidad señala hacia toda la raza humana, hacia cada uno de los que estamos aquí, hacia usted y hacia mí. Porque cada uno de nosotros se ha rebelado contra Dios desde el principio. Y ese pecado no es pequeño. Ese pecado es un pecado de traición. ¿Contra quién? Contra el Rey del universo. Siendo así, la venida del reino debía haber traído únicamente juicio, ¿o no? Como cuenta la parábola. Solo juicio. Sin embargo, sorprendentemente, esta parábola nos enseña que la venida del reino de Dios, aunque trae juicio, trae aparejada una oferta de gracia. La paradoja de la parábola es esta. Es que la muerte del Hijo no solo trae un juicio definitivo sobre los impenitentes, sobre los que no se someten. La muerte del Hijo también abre la puerta a la predicación de la gracia divina para todos aquellos que crean en ese Hijo. Porque la parábola dice que matará a los rebeldes, pero dará su reino a quienes, a los que reciben a ese rey, a los que aceptan ese gobierno. Cristo Jesús, nos dice él mismo, ha venido a ser la piedra angular y la piedra de tropiezo. ¿Tú hoy te vas a parar sobre la roca para salvación? ¿O vas a ser desmenuzado por esa roca para condenación eterna? La cita de Jesús es de un salmo, y el salmo dice lo siguiente: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Terminemos con esta definición de evangelio. El evangelio es el buen anuncio del reino de Dios entre los hombres en la persona de su Hijo Jesucristo, ofrecido en gracia a todos los hombres y realizado en y a través de los que creen y se arrepienten. Repito y terminamos así.
El Evangelio es el buen anuncio del reino de Dios entre los hombres en la persona de su Hijo Jesucristo, ofrecido en gracia a todos los hombres y realizado en y a través de los que creen y se arrepienten. Oremos. Dios del universo, en esta noche te alabamos y te exaltamos. Reconocemos tu soberanía, tu gobierno, Señor. Y sobre todas las cosas reconocemos que en tu Hijo Jesucristo has venido, Señor, a establecer tu reino entre los hombres. Y Señor, eso realmente nos debe hacer temblar. Y considerar de manera correcta nuestro pecado. No es algo pequeño, es el pecado contra el soberano del universo. Cuán terrible, Señor, es permanecer sin arrepentimiento y no someternos a tu anuncio de gracia en Jesucristo. Pero qué maravilloso eres, Señor, que a través de tu Hijo hoy estás ofreciendo un evangelio a todos los hombres. Y como dice el apóstol Pablo, demandando obediencia a la fe en todas las naciones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una comprensión bíblica del evangelio, para el bien de nuestras almas, pero también, Señor, para proclamarlo de una manera bíblica, contundente, y que traiga salvación a los oyentes. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos.